nunca volvieron a ser hijos, nunca hermanos, nunca hombres de una patria. Eran sombras dentro de muros de mármol, tragados antes de que el mundo pudiera siquiera notar su aliento. ¿Y afuera del palacio? El silencio era aún más profundo. Las familias nunca recibían noticias. Las madres nunca sabían si sus hijos aún vivían o si ya habían sido arrastrados bajo las aguas oscuras del Bósforo. Los pueblos susurraban sobre muchachos robados en la noche, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta, porque hablar era desafiar a un imperio, y desafiar a un imperio era invitar a la ruina. Lo que hace su tragedia aún más pesada es la manera en que la propia historia conspiró en su desaparición. Los cronistas alababan a los sultanes, glorificaban los palacios, detallaban las conquistas. Y sin embargo, en esas mismas páginas, los muchachos no existían. El imperio se aseguraba de que incluso la memoria se convirtiera en un arma. El borrado no era un accidente, era diseño. La consecuencia de sus vidas no fue solo la muerte, fue ser olvidados. Ninguna tumba marcó su paso, ninguna canción llevó su nombre, ningún hijo siguió su linaje. Se convirtieron en fantasmas que incluso el tiempo se negó a reconocer. Y en cierto modo, ese fue el castigo más cruel de todos, haber sufrido pero no dejar nada atrás. Imagínalo. Vivir en jaulas doradas, morir en silencio y desaparecer como si nunca hubieras existido. Ese fue el destino de los concubinos masculinos, una consecuencia más fría que la muerte misma. Cuando la gente habla del harén otomano, imagina mujeres, sedas brillantes, pelos enjollados, ojos delineados con col. Las concubinas femeninas llenaban las historias, pintadas en fantasías orientalistas de belleza y poder. Y en algunos casos esas historias no eran del todo mentira. Una mujer, si tenía fortuna, podía ascender. Algunas daban hijos al sultán, asegurando influencia a través de la maternidad. Unas pocas incluso se convertían en válides sultanes, madres de emperadores, empoderadas con una autoridad que iba más allá de la jaula dorada. Pero los concubinos masculinos, su camino terminaba en sombra. No tenían títulos que reclamar, ni hijos para asegurar su lugar, ni posibilidad de transformarse de sirviente a reina. Para ellos, la intimidad no era una apuesta que podía traer fortuna. Era una sentencia escrita en tinta invisible, desvaneciéndose en cuanto era leída. Donde las mujeres podían ascender mediante la belleza, los hombres solo caían. Incluso dentro del sufrimiento, la diferencia era cruel. Las concubinas femeninas al menos podían esperar sobrevivir al harén, ser liberadas, casadas o recordadas en los archivos del palacio. Pero los muchachos eran fantasmas desde el principio. Sus nombres borrados, sus futuros extinguidos, sus memorias indignas de tinta. El imperio veía a las mujeres como peones en un tablero político, pero veía a los muchachos como secretos. Demasiado vergonzosos para registrarlos, demasiado peligrosos para reconocerlos. La doble vara cortaba hondo. Ambos grupos soportaban explotación, ambos estaban atrapados tras muros de obediencia y silencio. Sin embargo, solo uno tenía siquiera una chispa de luz, por débil que fuese, brillando al final del túnel. El otro permanecía enterrado en vida, respirando en la oscuridad hasta que el tiempo mismo lo sofocaba. Y así, cuando la historia recuerda el harén otomano, recuerda los nombres de mujeres, rostros, intrigas. Los hombres son invisibles, reducidos a susurros en cartas diplomáticas, fragmentos en notas de viajeros, indicios de que algo más oscuro existía bajo la seda. Su comparación no es igual, porque uno dejó huella por tenue que fuese y el otro dejó solo silencio. Ese silencio no era natural, era diseño. Y revela algo aún más escalofriante. Algunas vidas no solo eran consideradas prescindibles, sino indignas incluso de ser recordadas. ¿Qué le hace a la mente de un muchacho? Ser robado, renombrado, enjaulado y despojado de todo lo que lo hacía humano. Los palacios otomanos brillaban por fuera, pero dentro de esos muros, los muchachos vivían en una niebla de miedo y agotamiento. Día tras día, aprendían a no hablar sus pensamientos, a no soñar demasiado alto, a no recordar siquiera quiénes fueron alguna vez. La supervivencia exigía silencio. La supervivencia exigía olvido.
El peso de la vigilancia constante los aplastaba como hierro. Cada gesto tenía significado, cada mirada podía malinterpretarse. Imagina no descansar nunca, ni siquiera al dormir. Porque mañana podías ser elegido, mañana podías ser desechado, mañana podías desaparecer. No era vida, sino un lento deshilacharse. Algunos intentaban adaptarse, desempeñar sus papeles, ensayar sonrisas, convertirse en sombras de los deseos del sultán. Pero detrás de sus rostros había un vacío que se profundizaba con el tiempo. El trauma no era un solo evento, era cada momento estirado en eternidad. Un muchacho que alguna vez reía libremente en la plaza de un pueblo se volvía un reflejo hueco de sí mismo, demasiado asustado incluso para recordar el sonido de aquella risa. La soledad era su compañera constante. No podían forjar lazos, porque los lazos creaban vulnerabilidad. Cualquier amistad podía volverse rivalidad, cualquier susurro podía convertirse en traición. Y así aprendieron a enterrar sus sentimientos, a volverse piedra en un palacio construido sobre el silencio. Pero la piedra también se quiebra bajo presión. Muchos se rompieron en silencio, por locura, por desesperación, por la lenta muerte de la identidad. El imperio no tenía interés en sus mentes. Su valor comenzaba y terminaba con la belleza, la obediencia y el secreto. Su sufrimiento no era considerado sufrimiento. Era simplemente el costo del poder. Y cuando el espíritu humano es tratado como moneda, se convierte en polvo. La verdadera tragedia no fue solo sus muertes, fue la forma en que vivieron, drenados, silenciados, vaciados mucho antes de que sus cuerpos desaparecieran. Estaban vivos, pero no vivían, respiraban, pero ya estaban enterrados. Para el mundo exterior, el Imperio Otomano brillaba con gloria. Los viajeros se maravillaban ante las mezquitas, los mercados, la riqueza infinita desplegada en las calles de Estambul. Los diplomáticos escribían cartas llenas de asombro ante la corte del sultán. El oro, las joyas, las orquestas, las bibliotecas. Pero debajo de todo ese brillo, algo podrido latía, cuidadosamente escondido de los ojos públicos. El imperio tenía un secreto, un sucio, vergonzoso secreto. Claro que los susurros se filtraban. Los enviados europeos, al quedarse demasiado tiempo en Estambul, insinuaban extraños arreglos dentro del palacio de Topkapi. Los viajeros registraban rumores de muchachos que no eran soldados, no eran sirvientes, sino algo más. Algo nunca dicho abiertamente. Usaban lenguaje codificado, medias verdades, frases cuidadosas, porque decirlo directamente era demasiado peligroso, demasiado escandaloso. Los propios otomanos lo negaban. Los registros oficiales estaban limpiados a fondo. Los cronistas al servicio de la corte nunca se atrevían a escribir la existencia de los concubinos masculinos. Admitirlo era manchar la imagen del imperio, revelar las grietas tras su máscara dorada. El silencio se convirtió en protección, el silencio en negación, y la negación en el escudo del imperio. Pero los secretos tienen una forma de pudrirse, y dentro de esos muros palaciegos, la contradicción era sofocante. Un gobernante que predicaba fe, disciplina y orden en público podía entregarse a deseos prohibidos en privado. El poder le daba permiso, el poder le daba silencio, el poder volvía invisible la verdad. Para el imperio, nunca fue sobre moralidad, fue sobre control. Los muchachos no eran simplemente víctimas de lujuria, eran símbolos de dominio absoluto, prueba de que incluso los seres humanos podían ser coleccionados, usados, borrados como objetos. Reconocerlo significaba reconocer la corrupción en el corazón del imperio, y eso era impensable. Así, el mundo otomano continuaba, brillante a la luz del día, podrido en las sombras. El sucio secreto vivía y moría tras las puertas de mármol, nunca nombrado pero siempre allí, acechando como un fantasma, susurrando desde las grietas de la historia. Y aún hoy, siglos después, ese silencio persiste. El secreto del imperio permanece enterrado, pero su peso todavía se siente. Porque la historia recuerda en sombras lo que no puede soportar escribir a la luz. ¿Qué nos dice realmente la historia de los concubinos masculinos? No se trata solo del Imperio Otomano, se trata del poder crudo, desmedido, despiadado. Cuando un hombre lo posee todo, vida, muerte,
libertad, silencio. Otros pierden incluso el derecho de existir como seres humanos. Los muchachos del harén no eran individuos. Se les despojaba de nombres, de futuros, reducidos a roles que nunca eligieron. Y en eso vemos la verdad más antigua de la historia. La explotación prospera allí donde se impone el silencio. La tragedia no es lejana. Resuena. A través del tiempo y a través de los imperios, los gobernantes han usado cuerpos como moneda, la inocencia como ficha de trueque, la intimidad como arma. Los detalles cambian, los trajes, los palacios, los idiomas, pero el patrón permanece. El poder deshumaniza, el poder consume, y el poder siempre deja atrás las sombras de los olvidados. Lo que hace su sufrimiento aún más insoportable es cuán deliberado fue. Estos muchachos no fueron víctimas del azar, fueron víctimas del diseño. Cada elección, cada sistema, cada ritual estaba construido para asegurar su silencio, su obediencia, su desaparición. No fue un accidente, fue la arquitectura de la explotación. Y sin embargo, al recordarlos, resistimos ese silencio. La historia quiso borrarlos, quiso que desaparecieran sin dejar rastro. Pero hablar de ellos ahora es romper el diseño del imperio, es arrastrar sus sombras de vuelta a la luz. Es reconocer que su sufrimiento importó, incluso si sus nombres se han perdido. El palacio era un lugar de ojos constantes. Los eunucos vigilaban cada pasaje, atentos a la desobediencia. Los concubinos mayores espiaban a los más jóvenes, susurrando rumores para ganar favor. Incluso cuando un niño pensaba que estaba solo, no lo estaba. Las paredes tenían oídos, y el silencio era una trampa. El harén prosperaba en el control, en la vigilancia, en mantener vivo el miedo. Las comidas se tomaban en silencio. El juego estaba prohibido. Incluso las amistades eran peligrosas, pues el afecto podía torcerse en acusaciones de rebelión o deslealtad. Los niños aprendían a usar máscaras, sonriendo cuando se les ordenaba, inclinándose cuando se les pedía, riendo solo cuando era seguro. Pero detrás de los labios cerrados llevaban la soledad como una segunda piel. Por la noche, el silencio era más pesado. Algunos permanecían despiertos mirando los techos tallados, preguntándose si sus familias aún pensaban en ellos. Otros lloraban en silencio, apretando los puños contra la boca para que nadie escuchara. Pero ninguna lágrima podía cambiar la realidad. Eran propiedad del harén del sultán, decoraciones en su colección de poder. Lo que los forasteros veían como belleza, los de dentro lo sentían como asfixia. Los pisos de mármol eran fríos bajo los pies descalzos. Las cortinas de seda eran jaulas disfrazadas. Y cada amanecer no era un regalo de vida, sino un recordatorio de que otro día de cautiverio había comenzado. Esta era la vida dentro del harén imperial, brillante en la superficie, pero debajo, un océano de silencio, miedo y cadenas invisibles. Si el harén era una prisión, entonces los eunucos eran sus guardianes, silenciosos, atentos, despiadados. Se movían como sombras por el palacio, sus túnicas negras susurrando contra los pisos de piedra. Despojados de hombría, habían sido rehechos en algo que no era plenamente sirviente ni plenamente humano, y en esa media existencia encontraron su poder. Para los niños, los eunucos eran a la vez protectores y torturadores. Enseñaban las reglas, imponían los castigos y cumplían la voluntad del sultán sin vacilar. Sus ojos eran agudos, implacables, imposibles de escapar. Un niño que susurraba demasiado alto, que se demoraba demasiado, o que se atrevía a mostrar desafío, sentía su agarre. Manos de hierro que lo arrastraban a la oscuridad de la disciplina. Cada eunuco llevaba una amarga quietud, una herida grabada en sus cuerpos y almas. Algunos llevaban esa amargura como crueldad, disfrutando humillar a los niños bajo su vigilancia. Otros la envolvían en fría indiferencia, cumpliendo sus deberes como máquinas. Pero ninguno mostraba misericordia. La misericordia era debilidad, y la debilidad no tenía lugar dentro del palacio del sultán. Los niños nunca olvidaban el sonido de las llaves tintineando en los cinturones de los eunucos. Llaves de cámaras que ellos mismos nunca abrirían. Llaves de libertad que nunca sostendrían. Por la noche, el eco de esas llaves atormentaba sus sueños.
Un cruel recordatorio de que los eunucos decidían dónde podían caminar, cuándo podían comer, incluso cuánto tiempo podían respirar el aire de un patio. Algunos eunucos ascendían a aterradora autoridad. Eunucos negros que controlaban todo el harén, situándose solo por debajo del sultán mismo. Su palabra podía sellar el destino de un niño, elevado a las cámaras del sultán o descartado en el olvido. Era poder nacido de la mutilación, poder afilado por el dolor. Para los concubinos, los eunucos eran sombras inescapables. Arrancaban las últimas ilusiones de libertad. Silenciaban la risa antes de que pudiera propagarse. Convertían la esperanza en ceniza. Y aunque los niños los odiaban, también temían convertirse en ellos. Vasijas vacías, fantasmas vivos atados para siempre a un palacio que devoraba a los suyos. Dentro del harén, la presencia de los eunucos era constante, pesada, sofocante. No eran solo carceleros, eran la encarnación misma del palacio, frío, implacable y despiadado. En el corazón del palacio se alzaba una figura cuya presencia moldeaba cada respiro, cada paso, cada latido. El sultán. Su sombra se extendía sobre el harén como una nube tormentosa, oscura, pesada, imposible de escapar. Para los concubinos masculinos, él era tanto amo como verdugo, sus destinos pendiendo del hilo de su deseo. El apetito del sultán era legendario, susurrado en tonos temerosos por sirvientes que no se atrevían a hablar demasiado alto. Para él, el harén no era un lugar de amor sino de posesión. Los cuerpos eran fichas, despojados de elección, reducidos a recipientes para el placer y el poder. Y para los niños atrapados en esa jaula, su supervivencia dependía de una sola cosa, que también podían satisfacer a un gobernante cuyos caprichos cambiaban como el viento. Cada convocatoria del sultán era una prueba. Un niño sería bañado, perfumado, vestido con sedas que se sentían como cadenas. Caminaba temblando por corredores dorados, sabiendo que el hombre que esperaba podía elevarlo a un favor efímero o destruirlo con una sola orden. La mirada del sultán era el mismo sol, cegadora, ardiente, sin dejar rincón del alma intacto. El deseo en sus manos se convertía en arma. Elegía cuándo un niño sería tocado, cuándo sería descartado y cuándo sería destruido. El abrazo del sultán no era intimidad, era conquista. Un recordatorio de que incluso en los momentos más privados, el poder era absoluto. Algunos niños creían que ganar su favor podría darles protección, pero esa protección era frágil, desvaneciéndose en el momento en que otro captaba su atención. Otros resistían en su interior, encerrando sus mentes mientras sus cuerpos se doblaban a su voluntad. Pero incluso ese acto de desafío era una batalla silenciosa que nunca podían ganar realmente. Los deseos del sultán hacían más que consumir a los niños. Reconfiguraban el propio harén, convirtiéndolo en un escenario donde obediencia, belleza y miedo actuaban sin fin. Y para los atrapados dentro, el deseo no era placer. Era una cadena que los ataba más fuerte con cada toque, cada mirada, cada noche que terminaba en silencio y temor. El harén no era solo una prisión, era un campo de batalla. Pero las guerras libradas dentro de sus muros dorados no se combatían con espadas o lanzas. Se libraban con susurros, miradas y traiciones tan silenciosas que apenas podían oírse, y sin embargo destruían vidas igualmente. Para los niños, sobrevivir significaba más que complacer al sultán. Significaba superar a rivales, otros concubinos que deseaban las mismas migajas de atención, la misma frágil protección. Una sola sonrisa del sultán podía convertir a un niño en enemigo. Un solo rumor podía borrarlo para siempre. La envidia flotaba en el aire como veneno. Los niños se observaban constantemente, midiendo belleza, gracia, la suavidad de una voz, la tersura de la piel. Cada defecto se convertía en un arma, cada virtud en una amenaza. Las amistades eran frágiles ilusiones, rotas en el momento en que la ambición entraba en la sala. Confiar en otro era entregarle el cuchillo que podría volverse contra ti. Los eunucos fomentaban estas rivalidades, alimentándolas, afilándolas. Un susurro al momento correcto. La desobediencia en el harén no era tolerada. Y el castigo
No era simplemente disciplina, era terror afilado en ritual. Cada muchacho entendía desde el primer día. La sombra del sultán era la ley, y un paso en falso podía convertir túnicas de seda en sudarios de entierro. Los muros del palacio de Topkapi no tenían piedad. Un susurro de falta de respeto, una mirada sostenida demasiado tiempo, incluso una pausa en la obediencia podía invocar tormento. Algunos castigos estaban destinados a corregir. Días de inanición, golpizas en la oscuridad, interminables rodillas hincadas hasta que las piernas temblaban y los huesos gritaban. Pero con más frecuencia, los castigos estaban diseñados para quebrar. A los muchachos no solo se les despojaba de la libertad, sino de la dignidad. El estrangulamiento con cordones de seda era el más infame. No había sangre, no había espectáculo, solo silencio. El cordón se tensaba hasta que la respiración se disolvía en la nada, el cuerpo desplomándose en silencio como tela desechada. La seda era elegida deliberadamente, sin manchas, sin desorden, sin rastro de violencia en los suelos pulidos del sultán. Otros encontraban las aguas del Bósforo, arrastrados bajo la luz de la luna, cargados en silencio por guardias que no decían nada. Los muchachos eran atados y ahogados. La corriente los tragaba enteros, asegurándose el imperio de que sus secretos se hundieran invisibles en las profundidades. Para la ciudad afuera no pasaba nada. Para el palacio dentro, otra vida había sido borrada. Pero quizás el castigo más cruel no era la muerte, era sobrevivir. Algunos muchachos eran golpeados tan seguido que olvidaban el sonido de su propia risa. Algunos eran marcados, su belleza destruida, no por accidente, sino por diseño. Un rostro arruinado significaba un futuro arruinado. Y aún así, el muchacho debía vivir, atormentado por el espejo que le recordaba lo que una vez fue. Cada concubino llevaba ese miedo como una segunda piel. Ser elegido significaba peligro. Ser ignorado significaba decadencia. Y siempre sobre ellos el sultán miraba, o peor, no lo hacía. Porque la indiferencia era tan mortal como el odio. En el harén, el castigo nunca fue solo una consecuencia. Era un mensaje: eres reemplazable, eres desechable, y tu vida pertenece a otro. Cuando su utilidad terminaba, cuando su belleza se desvanecía, o cuando su presencia se volvía inconveniente, los concubinos masculinos desaparecían. No con ceremonia, no con despedida, simplemente se desvanecían. Era como si el mismo imperio conspirara para borrarlos. Sus nombres eran arrancados, sus cuerpos descartados en silencio, sus memorias disueltas antes de que siquiera tuvieran la oportunidad de endurecerse en historia. Ningún registro celebraba sus vidas. El imperio que presumía de sus poetas, de sus sabios, de sus guerreros, no dejaba espacio para ellos. ¿Qué harías si el hombre más poderoso de la tierra decidiera tu destino con solo 12 años? Imagina esto: te arrancan de tu cama en medio de la noche. El aire está cargado con el sonido de botas, voces extranjeras gritando órdenes que no entiendes. Tu madre te aferra gritando, pero su agarre es arrancado. Antes de que siquiera lo sepas, eres arrastrado hacia la oscuridad, para no volver a verla nunca más. Tu infancia termina no con el tiempo, sino con cadenas. Esto no es un cuento de fantasía. Fue la realidad de innumerables niños que se convirtieron en concubinos masculinos en el Imperio Otomano. Fueron arrancados de aldeas en toda Europa, Medio Oriente y África, llevados a palacios de mármol y oro. Pero no te dejes engañar por la belleza de esas paredes. No eran hogares, eran prisiones. Y para esos niños, la prisión era peor que la muerte. El palacio del sultán, el corazón de uno de los imperios más grandes de la historia, ocultaba secretos detrás de cortinas de seda, secretos empapados de miedo, deseo y silencio. A los niños se les vestía con finas túnicas, se les enseñaba a moverse con elegancia y se les decía que sonrieran. Pero por dentro llevaban heridas que nunca sanarían. Estaban atrapados en vidas que nunca eligieron, condenados a servir los deseos más oscuros del imperio. Y esta noche, corremos esa cortina. Entramos en las sombras de la corte otomana para descubrir las vidas trágicas y silenciadas de los concubinos masculinos. Pero antes de ir más profundo,
Déjame preguntarte esto. ¿Desde dónde estás viendo ahora mismo y qué hora es allí? Deja tu respuesta en los comentarios, porque la historia como esta nos conecta a todos, sin importar en qué parte del mundo estemos. Esta historia no es para los de corazón débil. Es un viaje a la traición, al deseo prohibido y a vidas borradas por el poder. Si te quedas conmigo hasta el final, verás cómo la gloria de un imperio se construyó no solo sobre la conquista y la riqueza, sino sobre el sufrimiento silencioso de aquellos que nunca pudieron hablar por sí mismos. Y todo comienza dentro del mundo prohibido del harén otomano, el Imperio Otomano, 3 continentes bajo una sola corona. Desde los desiertos de Arabia hasta las montañas de los Balcanes, desde las puertas de Viena hasta las costas del norte de África, el dominio del sultán parecía interminable. Los ejércitos del imperio infundían miedo en toda Europa. Su riqueza fluía como ríos de oro, y sus ciudades brillaban con mezquitas, mercados y palacios como nada que el mundo hubiera visto jamás. Para los forasteros, esto era el paraíso en la tierra. Entrar en Estambul, el corazón palpitante del imperio, era entrar en un mundo de grandeza que susurraba poder con cada piedra. Y en el centro de todo se alzaba la joya del imperio, el palacio de Topkapi. Sus cúpulas perforaban el cielo, sus patios relucían con mármol, sus jardines rebosaban de rosas y fuentes que parecían cantar. Embajadores y dignatarios extranjeros caminaban asombrados, deslumbrados por la vista. El propio sultán era una figura de autoridad casi divina. Para sus súbditos no era solo un gobernante, era la sombra de Dios en la tierra. Su palabra era ley, su deseo era mandato. Pero detrás de las cortinas, más allá de las puertas cerradas y las cámaras prohibidas, había otro mundo. Un mundo tan secreto que incluso muchos dentro del imperio nunca conocieron toda la verdad. Este era el harén. No simplemente una colección de mujeres, como muchos imaginan, sino un laberinto de cuerpos y almas, propiedad del sultán. Era un lugar de belleza, sí, pero también un lugar de miedo. El harén era el secreto más celosamente guardado del imperio, un lugar oculto de ojos extranjeros, un lugar donde los susurros podían significar la muerte. Y dentro de sus muros vivían no solo mujeres, sino también jóvenes muchachos, concubinos masculinos, escondidos de la luz de la historia. Eran tesoros de carne atrapados en una jaula de seda, invisibles e innombrables. Así que mientras la gloria del imperio se mostraba en mezquitas y palacios para que el mundo la admirara, su crueldad se enterraba en las sombras. El trono otomano estaba adorado con conquistas, pero en su reflejo yacía una verdad que pocos se atrevían a enfrentar. Que incluso los imperios más fuertes se construyen no solo sobre victorias, sino sobre sufrimientos silenciosos e invisibles. Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra concubina, la imagen que viene a la mente es la de mujeres encerradas en cámaras de seda, esperando la llamada del sultán. Esa imagen no es incorrecta, pero es solo la mitad de la historia. Escondida más profundamente dentro del harén había otra verdad más prohibida: niños. Jóvenes vulnerables elegidos a mano, que fueron forzados a roles que la historia casi borró. Ellos eran los concubinos masculinos de la corte otomana. Su existencia no estaba destinada a que el mundo exterior la conociera. Las concubinas femeninas podían, a veces, escalar la escalera de la influencia. Algunas incluso se convirtieron en madres de sultanes, moldeando la política desde detrás del velo. Pero los concubinos masculinos, su destino era mucho más oscuro. Se los mantenía en secreto, usados como compañeros, entretenedores y a veces más. No eran sirvientes, no eran soldados, no eran funcionarios. Existían en un extraño limbo, visibles solo para el sultán, pero invisibles para todos los demás. La diferencia entre ellos y los eunucos es crucial. Los eunucos, hombres castrados traídos de toda África y Europa, eran guardianes, ejecutores y administradores del harén. Tenían poder, autoridad y una forma torcida de seguridad en sus roles. Los concubinos masculinos, sin embargo, no tenían tal posición.
Eran objetos, posesiones de carne, atados por cadenas más invisibles que el hierro. Lo que los hacía distintos de las mujeres del harén era el peligro bajo el cual vivían. Una mujer podía ganar favor al dar a luz a un hijo, pero un muchacho, su belleza era su única arma, y la belleza se desvanece rápido. Cada mirada del sultán era una apuesta. Un día significaba supervivencia, al siguiente podía significar destrucción. No fueron recordados en los registros oficiales, pues su existencia avergonzaba al imperio. Sus nombres fueron borrados, sus rostros olvidados. Pero entre las sombras de los eunucos y los juegos de poder de las mujeres, existieron como fantasmas. Figuras que nos recuerdan que incluso en las cortes más grandiosas, el sufrimiento puede tomar las formas más ocultas. Entonces, ¿quiénes eran? Eran niños forzados a roles de los que nunca podrían escapar. Prisioneros vestidos como joyas, sombras en seda, y su historia solo se vuelve más oscura cuando miramos cómo fueron arrancados de sus hogares en primer lugar. Ningún niño se ofreció como voluntario para convertirse en concubino. Su viaje comenzó no con elección, sino con terror. Algunos fueron capturados en guerras, arrebatados como botín de aldeas incendiadas cuando los soldados otomanos arrasaban tierras extranjeras. Otros fueron vendidos en mercados de esclavos, sus jóvenes cuerpos examinados como ganado bajo los ojos de compradores que medían la belleza como si fuera moneda. Y luego estaban los que fueron secuestrados directamente, robados de sus hogares bajo el manto de la noche, dejando familias destrozadas para siempre. Imagínalo, una aldea en los Balcanes, silenciosa bajo la luz de la luna. De repente gritos, antorchas, puertas destrozadas, madres aferrando a sus hijos mientras los soldados los arrastran. Los niños gritan, pero el ruido es tragado por el caos del fuego y el acero. Al amanecer están encadenados, obligados a marchar hacia Estambul, hacia un destino más oscuro que la muerte. Una vez entregados, comenzaba su transformación. El primer paso era el borrado. Sus nombres, el último vínculo con sus familias, eran arrancados. Se les daban nuevos nombres, a menudo en turco o árabe, como si una nueva identidad pudiera borrar el trauma de su captura. Luego venía la conversión, lo entendieran o no. Eran forzados al Islam, sus fes de infancia descartadas como juguetes rotos. Después venía el adiestramiento. Su cabello era cortado, sus cuerpos lavados, su ropa reemplazada por sedas. Eran entrenados para moverse con gracia, servir en silencio, ocultar cada gramo de miedo. Ya no eran hijos, ya no eran aldeanos, ya no eran humanos a los ojos de quienes los poseían. Se habían convertido en adornos, valiosos solo por cómo lucían, cómo complacían, cómo obedecían. Algunos fueron tomados tan jóvenes que apenas recordaban de dónde venían. Otros mayores llevaban recuerdos como heridas que nunca sanaban. A cada niño se le enseñaba una cosa por encima de todo: silencio. Hablar demasiado alto, resistirse demasiado fuerte, y el castigo era rápido, despiadado y final. Esto no fue reclutamiento, fue secuestro disfrazado de ritual. Y una vez dentro del palacio, no había retorno. Sus familias los lloraban como si hubieran muerto. En verdad lo habían hecho, porque el niño que fue tomado nunca regresaría como él mismo otra vez. Para los forasteros, el palacio de Topkapi era un paraíso. Sus muros brillaban con mosaicos, sus patios florecían con rosas, y sus cámaras brillaban con oro y seda. Pero para los concubinos masculinos dentro, no era nada menos que una prisión de terciopelo. Cada pasillo resonaba con silencio, cada puerta llevaba el peso de secretos. Desde el momento en que llegaban, los niños aprendían una verdad brutal. El harén no les pertenecía a ellos, los poseía. Sus vidas estaban programadas hasta el más pequeño detalle. Eran despertados al amanecer, lavados, vestidos con túnicas que parecían regias pero pesaban, y conducidos a rutinas diseñadas para borrar la individualidad. Cada gesto debía ser gracioso, cada paso medido, cada palabra cuidadosamente elegida. Un error, por pequeño que fuera, podía significar castigo. Así que la lección no yace solo en lo que ellos soportaron, sino en lo que hacemos con esa memoria.
Desviamos la mirada, satisfechos con admirar las cúpulas doradas y los azulejos pintados, ¿o recordamos las voces que fueron ahogadas antes de poder ser escuchadas? La vida trágica de los concubinos masculinos no es solo historia, es una advertencia. Porque cuando el poder se vuelve absoluto, la humanidad se vuelve invisible. Y todo imperio, por grandioso que parezca, esconde una oscuridad que teme que el mundo vea. Y así, cuando hablamos del Imperio Otomano, recordamos sus cúpulas, sus conquistas, su esplendor. Pero detrás de esos muros relucientes, vidas fueron quebradas en silencio. Los concubinos masculinos no dejaron monumentos, no dejaron descendencia, no dejaron canciones que resonaran en el tiempo. Dejaron solo sombras, sombras que la historia intentó borrar. Piensa en eso por un momento. Un muchacho, robado de su familia, obligado a vestir seda, atrapado en prisiones doradas, usado hasta ser desechado. Su cuerpo ahogado, su nombre borrado, su memoria enterrada en silencio. Y el mundo afuera nunca supo siquiera que existió. Eso no es solo tragedia, es aniquilación de la identidad misma. Se nos dice que la historia la escriben los vencedores, pero a veces la historia se escribe en silencio. El imperio mantuvo sus secretos ocultos, pulió su imagen para el mundo, y dejó que el sufrimiento de incontables muchachos se pudriera tras puertas cerradas. Lo que se recuerda es la gloria, lo que se olvida es el dolor. Y ese desequilibrio, ese silencio, es la crueldad final del imperio. Esta noche, has caminado por esas sombras. Has visto las vidas secretas que los palacios intentaron borrar. Has escuchado el eco de muchachos que nunca debieron ser recordados. Y al recordarlos, has roto el silencio que se vieron forzados a soportar. Así que la próxima vez que veas la majestuosidad del horizonte de Estambul, o escuches relatos de la grandeza otomana, recuerda esto. Cada joya tiene una sombra. Cada imperio tiene un precio. Y detrás de cada puerta dorada, hay voces que el mundo nunca debió escuchar. Porque la historia no solo vive en el triunfo, vive en el silencio, en el sufrimiento, en las sombras de los borrados. Y a veces, las verdades más oscuras son aquellas que sobreviven solo en susurros. Dicho esto, gracias por mirar. Hasta la próxima. La historia esconde muchos secretos, pero esta noche has descubierto uno de los más oscuros.